Salud mental, niñez y adolescencia el día después de la pandemia. Ustedes han recibido una bibliografía para leer, referida a un estudio que se hizo sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes en Argentina en la pandemia, con el auspicio de la UNESCO. Y nos parece una buena oportunidad para retomar el concepto de la salud mental como un producto de un proceso, como un resultado de la interacción de varias determinaciones de la vida cotidiana, de la vida de las personas, y entre ellos la situación de la pandemia. Entonces lo que hoy vamos a hacer es a seguir algunos de los razonamientos de este estudio también ustedes tienen que haber leído algunos de los documentos que mandamos adjuntos al presente. ¿Cómo nos afecta el contexto? A veces tenemos la idea, por la formación, por distintas miradas que hay sobre la temática, como si el individuo pudiera separarse del contexto. Así como también a veces pensamos que el cuerpo, la mente y la sociedad pudieran funcionar de manera separada, si se pudieran pensar los problemas sin pensar en cómo interactúan todos estos elementos. Y esto en la práctica lo vemos cuando los enfoques se vuelven parciales. Entonces, el contexto nos afecta de varias formas, lo hemos visto cuando desarrollamos el concepto de las determinaciones sociales de la salud y de la vida, eh, referido a estas posibilidades de ver cómo la sociedad en términos generales cómo nos influye y nos determina los modos de vivir de los grupos de los cuales formamos parte, y en última instancia también las decisiones de las personas definidas por los estilos de vida. Que esto lo encontramos en los desarrollos de la epidemiología crítica y del razonamiento crítico de Jaime Breil, que lo vimos también en otro encuentro. Eh, por supuesto que cuando hablamos de determinaciones, hablamos de forma de construcción, cuando hablamos de nuestra condición de seres humanos, pensamos también que en esta frase de Sartre, de que somos aquello que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, que hay un aspecto de la humanidad que escapa a estas determinaciones y que nos da la posibilidad de hacer algo distinto con lo que ha ocurrido efectivamente en nuestra vida, ¿no? Lo que diferencia la historia del pasado es esta clara diferencia entre una cosa es lo que pasó y otra cosa es cómo lo vivimos, cómo nos fue relatado, cómo nos llega esa historia, y vamos a ver que esa historia es plausible de ser reinterpretada y de darle nuevos sentidos, y que en esta posibilidad que tenemos de hacer algo con nuestra historia, de darnos otras explicaciones, pasa gran parte de la posibilidad que tenemos los seres humanos de escapar a las determinaciones, de encontrar una alternativa distinta con eso que la vida nos plantea. O sea, los márgenes que tenemos hacen a todo el campo de la subjetividad, que es lo que se escapa siempre a la determinación. Ahora, ¿cómo observamos que algo nos afecta y cómo, claramente, digamos, cómo es este mecanismo? También, en este sentido, vimos, y lo vamos a volver a reiterar, la psicología de la vida cotidiana. Cómo los temas que se imponen o que irrumpen, si se quiere, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, va a tener un efecto justamente en nuestra subjetividad y en nuestra vida cotidiana. Es decir, que, por ejemplo, cuando pensamos en la pandemia, el efecto principal de la pandemia es que no es una teoría, no es algo que sucede en un plano que no nos afecta de manera efectiva en nuestra vida cotidiana. La pandemia se impone y produce una modificación
en lo que nosotros hacemos, cómo nos movemos. Hay un autor que plantea en función de esta afectación de la vida cotidiana para todas las personas y además en el mundo, que plantea que el nuevo siglo se inicia con la irrupción de la pandemia. Y en este sentido, es decir, porque que no coincide el inicio de un siglo con un hecho, este, como digamos, cronológico, sino con algún hecho simbólico. Podríamos pensar en qué ámbitos nos afecta esa realidad externa y en qué ámbitos son necesarios reorganizaciones. Hay varias formas de estudiar estas temáticas, es un factor de investigación muy importante, pero uno podría pensar que los ámbitos de las personas están relacionados con la afectación de las relaciones familiares, de las ocupaciones, de la pareja, la sexualidad, el trabajo y lo que algunos autores llaman las relaciones interpersonales amplias, es decir, todo aquello que hace al mundo social y de vinculaciones. Estos son algunos de los ámbitos donde podemos pensar cómo afecta, cómo es necesario pensar las reorganizaciones que se dan para poder, digamos, asimilar y mantener el equilibrio y mantener, por ejemplo, las normas de cuidado. Esto está claro si ustedes piensan en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en la pareja, en la sexualidad, en las relaciones afectivas, en definitiva, y en todas las relaciones sociales, en las redes sociales de significación, cómo se vieron afectadas por la pandemia, y lo podemos pensar, vamos a encontrar nuevamente una forma de expresión de la salud mental. Cómo ahí la salud mental se expresa como justamente un resultado de esos procesos. Bueno, en el estudio que vamos a ver y del cual estamos haciendo algunas puntualizaciones, se estudia en qué se analiza, perdón, se describe y se analiza en qué ámbitos se afecta a los niños, niñas y adolescentes en en su salud mental. Y se analiza el ámbito familiar, como la forma de organización de los grupos familiares, en el ámbito educativo, espacio de socialización, y no está de más decir cómo se ha afectado esto en en el ámbito escolar, interrumpiendo el acceso a las escuelas y a esos procesos de socialización, en los procesos de autonomía y heteronomía, en los procesos de sociabilidad interpares y en la proyección de futuro. Lo familiar, las familias pasan mucho tiempo más juntas, en un mismo espacio. En lo educativo, lo que decíamos antes con respecto a la posibilidad de acceder y a a la virtualidad, al problema mismo de la conectividad. La autonomía y la heteronomía tiene que ver justamente con los procesos de crecimiento, de desarrollo, de independencia de los niños, niñas y adolescentes, y si hay avances o hay retrocesos, si hay cosas que antes podían hacer de manera independiente y ahora se ven, digamos, compelidos a tener que cumplir con alguna autoridad, que es todo lo que tiene que ver con la heteronomía. Recuerden, ahí tenemos una clase específica sobre la autonomía, el concepto de la autonomía, donde nosotros decimos que la autonomía es un proyecto de la salud, es un elemento central en el proceso de adquisición de la autonomía individual y colectiva como elemento de la salud mental. La sociabilidad entre pares, que tiene que ver con, bueno, justamente los espacios de encuentro, las modalidades de encuentro, todas estas cuestiones que pasan en la actualidad donde los niños llaman amigos a personas que conocen, por ejemplo, en los juegos en red y establecen vínculos además. Y la proyección de futuro, que por todos reconocido, es la importancia de establecer pasos en los rituales, de marcar qué querés ser o qué querés hacer o cuáles son los ideales a los cuales vos vas a
alcanzar en el futuro y cómo te imaginas que va a ser ese futuro, ¿no? Y cómo lo vas jalonando, cómo vas marcando los momentos distintos dentro de ese de tu proyecto de vida y del proyecto de vida que puede armar cada uno de nosotros y en particular los niños, niñas y adolescentes. Hemos dicho que hay en el proceso de determinación social de la vida y de la salud, hay factores que son protectores y hay factores que son malsanos y que provocan sufrimiento. Son distintos aspectos que interactúan, que van interactuando. A veces es difícil diferenciar uno del otro o ver esta continuidad, pero en este estudio nos vamos a centrar en algunas puntualizaciones con respecto a qué cosas están produciendo este sufrimiento psicosocial en niños, niñas y adolescentes en la actualidad. Y en este sentido se plantea la deficiencia o fallas en los adultos que acompañan el proceso de crianza de los niños y adolescentes. Y acá nuevamente vemos cuando la salud mental de un adulto o de una pareja afecta al grupo familiar en su conjunto y por consiguiente afecta y aumenta la vulnerabilidad de los niños en ese contexto. Las ausencias de ceremonias y cierres de etapas escolares, por ejemplo, que tienen una importancia porque esto se pierde con el avance de la vida adulta, pero es el momento de egresar, el momento de quién te entrega el diploma, todas estas cuestiones que le dan un sentido simbólico que a veces se desatiende la importancia, esto terminar, algunos estudiantes dicen, terminaron las clases, se despidieron y fue con un Zoom y se terminó, se apagó y ¿no? Esa pérdida de ese espacio simbólico es una causal también de un estrés psicosocial importante. Obviamente el sentimiento de discriminación y estigmatización, y bueno, qué decirlo de todo lo que significa también en este momento el ciberbullying y todas estas cuestiones que hemos hablado en otras oportunidades y que vamos a desarrollar también. El sentimiento de discriminación, de sentirse discriminado, sentirse dejado de lado, sentirse puesto en un lugar negativo, tiene efectos absolutamente perniciosos para la protección de la salud mental. No contar con apoyo para hacer las tareas escolares. Hay algunos videos muy tremendos de comportamientos muy agresivos en el proceso de aprendizaje del niño, con mensajes absolutamente descalificatorios y que no reconocen el esfuerzo que está haciendo el niño en ese momento para aprender y que incentivan de manera negativa todas estas características y la falta de apoyo, de a quién preguntar, cómo acompañarse, que en esta circunstancia de la pandemia aparece incrementada. Las dificultades y las insuficiencias de contactos escolares, porque obviamente se complica esta cuestión de la cotidianeidad por la dificultad de sostener esos contactos con el ambiente escolar entre los profesores y los estudiantes. No sentirse escuchado ni comprendido y tener ese sentimiento de soledad que predomina en la sensación que es producto justamente de esta condición, ¿no? Decíamos, los niños pasan más tiempo con las familias, esto no quiere decir que sea una buena cosa, a veces cuando hay un clima familiar violento y hay violencia institucional, los pibes están sometidos a un incremento de esa situación cotidianamente. La falta de participación en las decisiones que afectan la vida, es decir, cuando se empieza a hablar de los niños como los niños, las niñas, los adolescentes, como si ellos no tuvieran nada para decir con respecto a su propia vida, y se toman decisiones que son fuertemente heterónomas. No estamos diciendo que tenga que participar en todo, estamos diciendo que fundamentalmente se debe dar lugar a la posibilidad de hablar en la medida que gradualmente, como sabemos, gradualmente
la autonomía se va incrementando en la medida que va aumentando la posibilidad de tomar responsabilidades. Como siempre, la situación económica de la familia afecta porque incrementa la vulnerabilidad. Lo hemos dicho cuando hablábamos el ejemplo del Titanic, el hundimiento del Titanic, las personas que pagaban los boletos, la epidemiología me refiero, ¿no? La epidemiología de las muertes en el Titanic se distribuye, las personas más vulnerables eran las que habían comprado los boletos más baratos, porque era más difícil que accedieran a los botes de salvamento. Y esto fue lo que sucedió. La mayoría de las personas que mueren en el hundimiento del Titanic eran personas que habían sacado boletos de tercera clase, y los de primera clase tuvieron mayor cantidad de salvamentos. Es inequitativo, a esto nos referimos. Situaciones de violencia en la escuela, como siempre, que escapan al control y que además son un reflejo de la violencia social, también afecta la salud mental. El debilitamiento de los lazos sociales con los pares y con las familias, justamente por efecto de la pandemia. Se complican las relaciones con la familia ampliada, los niños tienen menos contactos con sus abuelos. Bueno, esto debilita porque los vínculos hay que mantenerlos sobre la base de una cierta continuidad espacial, temporal y afectiva, que en el contexto de pandemia se ve amenazado fuertemente, digamos. Y por otro lado, el déficit habitacional. Cuando estás mucho tiempo en un lugar y en ese lugar no cuenta con lugares determinados, son muchas personas en una habitación y varias personas en un solo lugar, esto no da lugar a la privacidad, a la necesidad que tiene cada uno de limitar un espacio, y es un determinante más de estos factores de sufrimiento psicosocial infanto-juvenil. Mencionamos entonces factores que son malsanos, factores que son determinantes del sufrimiento, y el otro elemento que siempre tenemos que tener en cuenta, porque juegan en conjunto, o al menos debemos buscar la visión, nunca, en general, nunca nada es absolutamente negativo, siempre hay algunos elementos que permiten que la persona pueda sobrevivir. Y entre estos factores protectores de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de pandemia, mencionamos participar y ser protagonistas de las decisiones que afectan su propia vida, poder decir algo con respecto a esto, reconocer y respetar la diversidad, que esto es algo que los chicos obviamente van un paso adelante que las generaciones de adultos, la capacidad que tienen de entender esta necesidad de reconocer y respetar la diversidad de los seres humanos, la diferencia, y que la diferencia no sea solamente fuente de conflicto, sino que pueda producir los cambios necesarios de nuestra sociedad, la capacidad para construir lazos afectivos y compartir con otros y generar espacios donde esto se pueda producir bajo las condiciones posibles, pero que esta apuesta a los vínculos se pueda sostener. La capacidad de jugar es un elemento importantísimo, de jugar y de construir nuevos sentidos, de utilizar la creatividad, de imaginar realidades nuevas y llevarlas a la práctica. Esto es una posibilidad importantísima, ¿no?, en cuanto a llevar adelante situaciones muy penosas. Basta ver, hay un trabajo sobre los juegos de los niños en los campos de concentración que muestran claramente cómo a través del juego, en situaciones absolutamente extremas, se trata de mantener la vida y defender la vida, ¿no? La empatía con el sufrimiento del otro, esto es un elemento muy importante, la empatía del sufrimiento con el sufrimiento del otro y en la comprensión de la perspectiva general de los derechos de todas las personas, de los derechos humanos como derechos inalienables,
Esto implica que nadie sea considerado un objeto. Esta empatía es la base de un razonamiento ético que es fundamental para poder después eh, proteger nuestra propia salud mental, ¿no? Sentirse acompañado, sentirse escuchado, sentirse valorado, sentirse querido, ¿no? La capacidad de cuidarse y de cuidar a los otros, la capacidad de cuidarse a uno mismo y además de entrar en esta lógica de que el cuidado de uno mismo se articula con el cuidado de los otros, como por ejemplo cuando hablamos de por qué la vacunación, ¿no? Que no es solamente una medida de cuidado de uno, sino que es una medida de cuidado social. Contar con vínculos confiables con adultos, ¿no? Con personas que en términos de los niños aparecen muy fuerte como personas que te quieren más allá de que cometas errores, que no está en juego ese vínculo, que el vínculo puede permanecer y va a estar como un elemento de sostén. La confiabilidad tiene que ver con la respuesta de los adultos frente a situaciones críticas, claramente, estar ahí, soportando, con una presencia, tratando de mantener una forma de ordenamiento coherente dentro de la realidad que te toca vivir. Y otro punto muy importante es la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de simbolizar las emociones, de registrarlas, de percibir los estados emocionales de uno, de los otros, y además de hacer algo con esto, de poder ponerlo en palabras o en formas de expresión simbólica, no solamente en formas de acción corporal o de respuesta de descarga, por ejemplo, sino que se pueda simbolizar el estado emocional es un elemento protector de la salud mental porque sabemos que justamente una de las fuentes más usuales de conflicto es la, los estilos que tenemos en nuestra sociedad y los adultos, los estilos que tenemos de gestionar la vida emocional, de qué hacemos con nuestra vida emocional, cómo operamos con eso, ¿no? Sí, es importante cuando se hace un trabajo de investigación que se puedan dar recomendaciones, es decir, que la investigación que hacemos sobre de distintas temáticas que tienen que ver con la salud, con las formas de vinculación social, puedan traducirse en recomendaciones para aquellas personas o instituciones que tienen posibilidad de incidir sobre aquellos temas de investigación. En este sentido, este estudio plantea recomendaciones en el ámbito familiar y vamos a hacer un recorrido de algunas de estas puntualizaciones que tienen que ver justamente con la información que se pudo producir y el conocimiento que se produce del estudio de la situación de niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia. Entre esas recomendaciones mencionamos favorecer la expresión de los pensamientos y las opiniones de niñas, niños y adolescentes, hacerlos partícipes de acuerdo con la autonomía progresiva, es decir, cada niño va teniendo indicadores esperables de su crecimiento y en función de esta autonomía eh, puedan participar en las decisiones referentes a la vida cotidiana de ellos. Escuchar las preocupaciones y malestares que tanto niños, niñas como adolescentes pueden tener ante la pandemia, tener en cuenta qué es lo que ellos están perdiendo y viven como una amenaza, respetar sus opiniones y emociones, incluso aunque puedan ser diferentes de las que las y los adultos tienen sobre los mismos temas, sin desacreditarlos, sin censurarlos, tomar en cuenta sus opiniones al momento de la toma de decisiones que los involucran, buscarle alguna forma de que puedan sentir que esto es tenido en cuenta, que la opinión vale, y bueno, ¿qué decir de los contextos y las frases invalidantes que sabemos que positivamente que se repiten, ¿no?
qué vas a saber vos, qué querés inventar, cuando se lo dice a un niño que se lo va dejando con frases invalidantes que no reconocen la percepción y el sentimiento del niño y el efecto que tiene esto para la salud mental del niño y también del niño que sobrevive en el adulto, ¿no? Siguiendo con las recomendaciones, promover y favorecer espacios lúdicos, de juego o artísticos donde niñas, niños y adolescentes tengan posibilidades de expresar y elaborar las emociones que puedan experimentar frente a la incertidumbre que implica la pandemia. Crear condiciones para las que los y las adolescentes puedan hablar de lo que les pasa, fomentar espacios de encuentro y diálogo que generen confianza en el intercambio verbal. Y esa posibilidad de generar esas condiciones de intercambio no sean con el objetivo de generar otra cosa, de generar un aprendizaje o generar un adoctrinamiento, sino generar esa posibilidad de intercambio. Tenemos en nuestra sociedad una tendencia a pensar la salud mental en términos de patología. De hecho, hay muchos servicios se llaman servicios de salud mental, cuando en realidad son servicios de patología o servicios psiquiátricos, eh, y se da un juego muy extraño con esto y con un peso importante porque define la forma de encarar la situación. Entonces hay que comprender que muchas de las emociones y afectaciones que expresan las y los niños y los adolescentes y también los adultos son manifestaciones esperables que requieren del acompañamiento respetuoso y contenedor de los adultos referentes. Y no se trata de patologías que necesiten de un tratamiento especializado en un ámbito especializado. Es importante acompañar los sentimientos, emociones y malestares que emergen y a la vez habilitar momentos a solas o espacios de privacidad para poder elaborar cada nueva instancia que vayan viniendo. No estamos permanentemente preguntándole cómo te sentís, cómo estás, y estar cuidando ahí como vigilando y observando, sino que hay que acompañar y a su vez dejar que haya esos espacios de privacidad. Anticipar situaciones que puedan desencadenar o provocar angustia, construyendo una narrativa que dé sentido a los temores de niños, niñas, con una perspectiva de futuro confortante y tranquilizador, pero realista, evitando de este modo estallidos emocionales intensos. Siempre hacemos el chiste de esto de nos vamos a morir, esto, somos todos un desastre, esto está, presentaciones permanentes y apocalípticas no ayudan. Es fundamental mantener siempre una luz de esperanza y de optimismo en el sentido de que hay una salida posible y planteando también que es comprensible el cansancio que produce el esfuerzo que implica el cuidado. Anticipar las nuevas modalidades que puede adquirir la escolaridad y promover espacios de diálogo al regreso de la escuela acerca de lo que ha sucedido, digamos, que esto se pueda hablar, no darlo por obvio. Reconocer que cada niño, niña y adolescente es afectado por las circunstancias de modo singular, vinculando al momento por el que se esté transitando y a las condiciones contextuales, tratando de comprender qué es lo que está pasando ahí, lo que se está jugando, desde la mirada del niño, no de la mirada del adulto, ¿no? Muchas veces esperamos que los niños se comporten como adultos. Reconocer que la pandemia no constituye necesario un evento traumático, que es lo que decíamos antes, sino que lo que hace traumático es la imposibilidad o la falta de sostén y de soporte de los adultos para que pueda transitar esta situación, o los soportes materiales también. Los apoyos familiares y comunitarios son imprescindibles para la elaboración y simbolización de las situaciones vividas. Toda intervención es comunitaria y lo que no se contenga a nivel comunitario se va a manifestar en otros ámbitos. Reconocer que el repliegue sobre sí mismo, la pérdida de vínculos sociales, el desgano y la apatía intensos constituyen indicadores de la afectación en la salud mental de niñas, niños y adolescentes y que consiguientemente requieren una consulta en algún servicio de salud. Es decir, aquellos niños que no producen síntomas, que no hacen ruido
Y tenemos que estar más atentos a esto que a aquellos que de alguna manera manifiestan ruidosamente la situación, ¿no? Todo el aislamiento es un problema que debemos tener una lectura posible de eso como un problema. Historizar los distintos momentos que atravesaron familiarmente desde el inicio de la pandemia, construyendo una línea de tiempo que incluya tanto los acontecimientos agradables como los de irritabilidad, enojo y sufrimiento por los que hayan transitado, recordar y relacionar las pautas de cuidado de acuerdo con las diferentes fases. Se puede hacer una pequeña historia sobre los desconciertos, sobre las acciones que se van produciendo y que se van produciendo y que se han producido en relación con la vida cotidiana y la presentación de la pandemia, ¿no? Se puede también jugar con esta idea para desdramatizar la situación. Promover los espacios de encuentro, a pesar de los miedos también, ¿no? Progresivos. Promover desde el entorno familiar la continuidad de los vínculos con familia, con amigos y con amigos, respetando las medidas de cuidado de cada fase, para evitar el repliegue, la retracción o la ruptura y la pérdida de lazos sociales. Reconocer la necesidad de los abrazos y del contacto físico, de compartir, de buscar formas lúdicas, es decir, de formas de juego para transmitir la necesidad de suspenderlos por un tiempo y que la implementación y las medidas de protección. En esto recuerdo hace un tiempito corto, en función de un aislamiento de un grupo de niños, los y las psicólogas lo que hicieron fue, para acercarse a los niños a través de un grupo de niños que estaba en aislamiento, acercarse y jugar con la idea de que eran astronautas que iban de visita a otro planeta, digamos, usando los medios de protección y la relación como si fuera un juego que tiene que ver con un concepto galáctico de distancia, de jugar con esa idea, ¿no? Para poder volver a retomar esta idea de que esto es transitorio y que va a ser superable mediante formas también de simbolizarlo y la importancia de seguir cuidándose. Acompañar a las niñas, los niños y a los adolescentes a transitar la ansiedad ante la muerte, que está socialmente instalada, y transitar y elaborar las pérdidas aun cuando en ocasiones no se pueda despedir a alguien. Bueno, que esto es una cuestión que se ha agravado durante la pandemia, por eso la importancia de poner en palabras y de tener alguna forma de ritualización de este tránsito de las pérdidas en un contexto social donde tendemos a negar las pérdidas, a hacer los duelos cada vez más cortos. Bueno, tenemos que prestar atención a esta situación y a respetar los tiempos de un duelo en este contexto. Asegurar las condiciones de protección y seguridad que faciliten espacio para el juego y la privacidad dentro de las condiciones existentes.